se operó con Aníbal Otoki tal día. Eso por el momento no existe. Por lo tanto, Luis Schlegel, el juez, dice: hasta ahora este planteo que ustedes me hacen, señores defensores, de la causa está prescripta, no lo podemos tomar. Lo voy a rechazar porque nunca puedo saber si la causa está prescripta cuando no tengo la fecha cierta de la cirugía. O sea que finalmente le termina jugando en contra al Otoki esto, ¿no? Sí, ahora, mirá, ponete del lado de la defensa del Otoki, porque si la defensa del Otoki plantea la prescripción, tiene que presentar un documento que diga: está prescripto porque Mariano Caprarola se operó tal día con Aníbal Otoki y pasó tantos años. Evidentemente era todo tan informal y evidentemente era todo tan marginal en el trabajo de Aníbal Otoki que ni siquiera tienen un documento donde diga que Mariano Caprarola se operó tal día con Otoki. O por ahí lo tienen y no lo quieren mostrar. Como no les conviene, prefieren no mostrarlo. Igual hay indicios de cuando se operó, obviamente no solamente porque lo declaró el mismo Caprarola, sino porque Caprarola también acudió a otro médico que vamos a hablar con el doctor Sergio Rosaroli, que está aquí con nosotros, para ver cuándo fue que le cuenta, ¿no? De hecho, se agarran de eso y dicen: no, como en realidad se operó en el año 2010, dice la defensa, ok, dice el juez, perfecto, se operó en el año 2010. ¿Tiene algún documento para mostrármelo? ¿Para plantear que esto está prescripto? No, no tenemos ningún documento. Bien, como ni la defensa, ni el acusador, o en realidad ni el denunciante, me puede a mí mostrar un documento que diga efectivamente Mariano Caprarola se operó tal día, la causa sigue. Y será trabajo del fiscal, un fiscal que se llama Pablo Recchini, averiguar cuándo se realizó esa operación. Y una vez que se determine cuándo se realizó esa operación, sabremos si está prescripto o no. En el medio se está analizando un montón de documentos que son parte de la historia clínica de Mariano Caprarola. Recordemos que no se le pudo hacer autopsia a Mariano, ¿no? Porque... Absolutamente. Claro. Ahora, ¿qué pasa si en la historia clínica, ahora seguramente el doctor nos lo va a poder decir, qué pasa si en la historia clínica se encuentra que Mariano Caprarola tenía granulomas? Porque recuerden que Mariano Caprarola murió de una insuficiencia renal en medio de una operación. ¿Qué pasa si tiene granulomas efectivamente? Y esto si la justicia lo comprueba. Y esto sería una coincidencia con el caso de Silvina Seguro, ¿no? Absolutamente. Que hay que probar ese nexo causal. Y ahí sí se podría avanzar y ahí la situación se complicaría más todavía. Pero por el momento, Aníbal Otoki sigue investigado por la muerte de Caprarola. Que se reactivaron todas las causas, se ¿no? reactivó contra todo. Otoki. Se reactivó todo. Un Otoki que sigue preso en la cárcel de Seiza. Hay una ventaja que corre el Otoki y es que la familia de Caprarola por ahora no se ha pronunciado. Sí, bueno, puede ser, pero igual la denuncia está hecha, ¿no? O sea, la justicia actúa de oficio en ese caso. Una vez que la denuncia, en realidad una vez que la denuncia entró, ya la justicia empieza a investigar. El fiscal Pablo Recchini, de hecho el juez dice que se está realizando una, creo que la palabra es robusta investigación por parte de la fiscalía para poder determinar qué se le hizo a Mariano Caprarola en aquella operación, si fue una operación sola, fueron más operaciones, y qué pasó después con la salud de Caprarola. Para todo eso es clave la historia clínica y también los testimonios que van a tener que dar los médicos que lo atendieron. Exactamente, por eso es clave el testimonio, Pepe, del doctor Sergio Rosaroli, que está aquí con nosotros, cirujano plástico y fue el médico de Caprarola, fue quien de hecho lo ayudó en todo su proceso, ¿no? Con los granulomas y demás. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a tutear, Sergio. Sí, ¿En qué año lo viste vos a Mariano? Mariano me viene al consultorio en el 6 de octubre del año 2020 y lo opero el 27 de octubre de ese mismo año. ¿Él te dice cuándo se había operado? Sí. ¿Y eso vos lo tenés, digamos, es una prueba finalmente? ¿Lo tenés, me imagino, escrito en su historia clínica? En mi historia clínica reza que él... Lo que él mismo te cuenta, exacto. En el 2010 se había intervenido con el doctor en 2 o 3 sesiones, o sea, habían sido 2 o 3 cirugías. ¿Y qué cirugía se había hecho? Bueno, inyección en glúteos del material que el doctor le había dicho que le colocó. El famoso metacrilato, ¿no? El famoso metacrilato. Y bueno, en esas 3 oportunidades o 2 oportunidades, porque no se acordaba bien cuántas habían sido, le termina colocando 800 centímetros cúbicos en cada glúteo del material que decía que era metacrilato. ¿Qué complicaciones estaba teniendo él? Él acude a la consulta por un fuerte dolor en el muslo derecho, que eso era por la compresión que le ocasionaba esos 800 centímetros cúbicos, que en gramos es más, porque el peso específico de la silicona líquida o del producto que sea es mayor que el del agua. Entiendo. Entonces, si tenía 800, eso habrá pesado 1 kilo aproximadamente. Eso comprimía el nervio ciático, que nace
a nivel de la altura de la columna lumbar. Claro. Esto es algo que también refieren otros pacientes, ¿no? Claro, que han tenido claro, la sí, misma sí, sí. operación. Hay pacientes que han llegado en silla de ruedas por compresión de ambos nervios ciáticos. Entonces él acude por esto, por este tema, para descomprimir esto. Pero no tenía noción de qué era lo que tenía colocado y de todas las consecuencias que podría ser cuando yo le empiezo a explicar en base a mi experiencia ya de 10 o 11 años que hago este procedimiento, de lo que era el síndrome de Asia y todas las consecuencias que traía el síndrome de Asia. ¿Vos ya habías atendido a otros pacientes de Lotoki con esto mismo? Sí, del doctor y de otros. Y de otros doctores también. Y de otros no doctores. ¿Y qué operación le haces en ese momento a Mariano? En ese momento se programa la cirugía, bueno, obviamente se pide todo el prequirúrgico, en análisis de laboratorio, que estaban todos alterados, electrocardiograma, que estaba perfecto, y bueno, ¿Y qué alteración radiografía de tórax. encontraste en ese laboratorio? ¿Tenía que ver, por ejemplo, con Sí, algo sí. similar a lo que tenía Silvina? Tenía ¿No? hipercalcemia, tenía algo que es, digamos, hay factores indirectos que demuestran que el cuerpo está inflamado, Claro, no solamente el glúteo. una inflamación Todo el general. sistema, todo el metabolismo, el cuerpo presenta un estado de inflamación generalizada. Que es este síndrome de Asia que tanto Claro, no mencionás. es una de las partes del síndrome de Asia. El síndrome de Asia es muy amplio, muy amplio. Pero se manifiesta en gran parte con esta inflamación. Claro, del con el sistema. laboratorio uno puede ver indirectamente qué grado de inflamación presenta ese organismo. Él tenía alterado, por supuesto, la calcemia, tenía grados 3 veces más de lo que se podía tener, por eso tenía su litiasis renal o cálculos renales, y tenía alterado también la eritrosedimentación, que es otro patrón que mide un estado de inflamación generalizada, y otro muy importante que es la proteína C de casa, proteína C reactiva.